Es un placer recibir a un gran amigo, un coequiper, un gran profesional, que yo siempre lo destaco como el acorazado del saber energético. Me estoy refiriendo a Camilo Ciruzzi. Hola Cami, querido, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos, Cami? Bien, ya hasta en los sueños te estoy viendo últimamente, ¿eh? Sí, bueno, gracias a Dios es muy bueno, muy positivo esto, ¿eh? Imagino que te hace muy bien. Es toda una alegría y un sol naciente. Me siento japonés, después de todo, en el fondo, ¿no? Y bueno, hablando del fondo, son los segundos que mayor peso tienen en el Fondo Monetario Internacional en este caso, ¿no? Tenía entendido que los terceros después de Estados Unidos y Japón. No, Los por chinos. Ah, eso. tenés razón, Japón segundo, los chinos terceros. Tenés Bueno, razón. bien, bien, No bien, dije nada. perfecto. No quiero meter la pata, güey. Vos No, sabés, Sabir, que por no. favor, no, no El lo sabés consultor, hacer. diría el amigo Moreno. Bien, Pero el bueno. amigo Moreno. En fin. Bueno, ¿qué temas tenés para ser destacados en tu espacio aquí en la Cocina de las Bueno, Noticias, que es tu casa? hay de todo y parejo. Me encanta. Eh, Vamos a ver de las cosas más interesantes que tenés. Perdón, Oscar Flores te va a saludar también, que forma parte del Hola equipo. Camilo, ¿cómo estás Camilo? ¿Qué decís? Muy bien, Oscar, por fin alguien racional. Bien, yo los dejo, los Claro, dejo, me preocupé cuando dijiste que estabas soñando con Silvio, ¿viste? Ya ahí dije, No, porque son pesadillas. sí, estos son sí, chistes iba a internos preguntar qué tipo de sueños No, eran, no, ¿viste? no, Pero bueno, que entiende la seguramente muy gente, bueno. son chistes de amistad estos Por internos que están supuesto, haciendo. por totalmente. supuesto. No, no, bueno, a ver, vamos a lo nuestro porque si no se nos va el tiempo en cosas que a la gente no le Vamos. interesa. Totalmente de acuerdo. Basta Eh, de tanta pavada, dale. Te diría, vamos a arrancar porque en temas de agenda son varios, pero me parece que la noticia del día corre por, finalmente se adjudicó a la empresa TGS, Transporte Gas del Sur, lo que va a ser la operación del gasoducto Néstor Kirchner. Ah, Se sabía de alguna manera que TGS iba a estar a cargo de esto, compulsaban dos empresas, TGN y TGS, y TGS tenía las de ganar desde antes, era como que tenía el resultado cantado y puesto, por varias razones, pero bueno, es una de las empresas a hacer cargo. Recordemos, el 20 de junio está previsto que se inaugure, por lo menos que tengamos la foto oficial de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, que sigue todavía aprontándose para estar listo. No falta nada, vamos a estar en la antesala del invierno y esperar qué es lo que puede. No va a funcionar a pleno, como lo hemos dicho acá, porque quedan varias horas complementarias todavía, pero es una noticia por lo menos que hay un privado que se va a hacer cargo de la operación y no se la queda el Estado como quiere hacer todo este Estado que es engullidor serial de cosas estatales, ¿no? esta es la Eh, noticia, ¿Cómo? esta es la noticia, ¿no es cierto? Y es una de las grandes noticias, te diría, sí, me parece que es la noticia. A ver, que es interesante que se la quede el sector privado. Falta un montón de obras complementarias y demás que va a tener que hacer los TGS. Lo que queda en duda acá es cómo va a ser la situación una vez que se entregue el gasoducto. Probablemente sea buena, por eso siempre nos decimos que fuimos relatando que había algunas dilaciones, algunas fallas en soldaduras y demás, que algunas se fueron corrigiendo, otras se corregirán en las pruebas hidráulicas que se hagan más adelante, pero la idea es que TGS se haga cargo de esta operación sin el pasivo que representa a los vicios de la construcción, sobre todo cuando se hace tan rápido algo tan grande como esto, ¿no? Es decir, que la La noticia finalización también, del gasoducto, disculpame que te interrumpa, como para hacer foco sí, en este tema que me parece relevante. El gasoducto Néstor Kirchner eh, va a ser continuado por un privado, se le va a dar continuidad a través de un privado, que en este caso es TGS. ¿Entendí no, bien? es la operación. La operación va a estar a cargo, es decir, recibir las cargas de gas de las empresas productoras, transportarlo con las presiones adecuadas, con los niveles adecuados en términos químicos y demás, y llevarlos a la parte de distribución directamente. Bien, Eso va a ser TGS. perfecto. El tema, que es interesante también como para tener en cuenta, es más allá de las obras complementarias y demás, es que la otra noticia vinculada a esto viene de China. Ah, bueno. Sabemos que hay una misión interesante, una misión ecléctica, te diría que es, Sí, porque se está buscando plata, que es el principal motivo por que viaja Sergio Massa, se está tratando de cerrar algunas cuestiones políticas internas a Argentina, por eso la presencia
del primogénito presidencial. Bueno, Bah. hay una serie de varias cosas, de una amalgama de ideas y de tensiones y demás. Pero junto a Massa también viajó Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía. Sí. Y se da a conocer una noticia interesante, que es que, por lo menos anunció así el gobierno, ¿no?, que están trabajando en la segunda etapa, en el financiamiento de la segunda etapa del gasoducto a través de una empresa de capitales chinos. Recordad que el gasoducto se divide en dos etapas, que es Tratayén-Salliqueló y Salliqueló-San Nicolás, ¿no? Uh-huh. Ya lo había anunciado Sergio Massa en una idea, acá en el Congreso de Idea que se hizo hace poquitos meses, un mes y medio, un mes y algo. Tal cual. Que iban a privatizar o llamar a una licitación, iban a darle a ceder a capitales privados la concreción de la segunda etapa, que es lo que tendría que haberse hecho al principio. No se tendría que haber perdido tiempo, porque perdimos con que la soberanía energética, la nación, la patria y qué sé yo, el Estado se hizo cargo de la primera etapa del gasoducto. Y bueno, sabemos cómo están las cosas o cómo han ido, y se podría haber hecho. Se perdieron 4 años, como lo hemos dicho. Con mucho criterio, el gobierno anunció que la segunda etapa iba a estar a cargo del sector privado. Perdón, se consiguió Camilo. un crédito del BNE Andes, ¿sí?, para poder empezar esto. Y ahora China. Y es interesante porque es el segundo tramo es el que va a permitir conectar a Vaca Muerta con el sur brasileño, por ejemplo. Uh-huh. Con el conurbano bonaerense, con la zona industrial del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, con parte de la zona industrial de Córdoba. Es la parte más jugosa, si querés. Bueno, van a participar, por lo menos hay 2 oferentes, o por lo menos hay 2 líneas de financiamiento, una esta que acaba de anunciar el gobierno, que vendría de China, y la otra ya confirmada por el propio Lula da Silva, que es el BNE Andes. E incluso el propio Brasil, en una misión que hizo el señor que ejerce de presidente, Alberto Fernández, en Brasil, que Brasil estaba interesado también en aportar, en términos de Estado, algo más de fondos para la conclusión de la segunda etapa, porque es la que le va a permitir enfrentar el declino de los yacimientos bolivianos también, ¿no? Que ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo cierto es que empieza a tomar color interesante lo que es el desarrollo del gas de Vaca Muerta a partir de esto, que según dice el propio gobierno le va a permitir ahorrar unos 8.000 millones de dólares. Camilo. Es interesante esto, y lo dejamos acá stand-by, perdóname. Sí. Porque la otra noticias que vienen, que son interesantes, es qué va a pasar con el petróleo, porque estamos hablando de gas. Con el petróleo, bueno, el es otro cantar. ¿Por qué? En primer lugar, dejemos 2 patas, gas, por un lado, cerramos esa pata de gas, ahora la vamos a retomar. Petróleo. Se conoce ayer un informe de Rystad Energy que dice que Argentina va a estar en condiciones para llegar en 2030 al 1.000.000 de barriles en Vaca Muerta, ¿no? Pero que obviamente depende de los equipos. Los equipos, que es el gran talón de Aquiles, por una cuestión de importaciones, de restricciones aduaneras, de restricciones normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Para que te des una idea, hoy por hoy, a pesar de tener planes de estímulos de gas y demás, independientemente de que no se pagan todavía, que hay una deuda grande del Estado con las empresas petroleras, uh-huh, todavía no se llega al nivel de ingreso de equipos, de ramp-up, de crecimiento, si querés, de la actividad que se llegó en 2017. Están más o menos parejitos con ese nivel. Está bien, en el medio tuviste una pandemia, tuviste varios problemas que te generaron que vos tengas que retomar. Pero la situación de las restricciones aduaneras al mercado cambiario generaron una suerte de piso, si querés, de cristal, o donde hasta ahí se está sentando Vaca Muerta. Independientemente de que hoy por hoy, se conocieron los datos de fracturas del mes, en el segundo récord histórico de fracturas, la segunda mejor marca histórica. Marcas históricas que, recordemos, van de 1.300 fracturas a 1.305, marcas históricas, ¿no? Uh-huh. No es que tenés muchas más ni muchas menos, se está manteniendo estable. Pero el petróleo se está produciendo, las perspectivas son buenísimas, y una de las cosas que yo lo hablaba con Alejandro Monteiro, el ministro de Energía de la provincia, es que hoy dice, justamente en un evento que se hizo hoy, donde Finincat inauguró sus nuevas instalaciones en el Parque Industrial de Neuquén, Alejandro Monteiro dice, nosotros el año que viene vamos a estar en condiciones casi de duplicar, en 2 años vamos a duplicar la cantidad de petróleo producido en la cuenca neuquina. Y si tenemos los proyectos de GNL en marcha, probablemente vamos a estar hablando de una escala muchísimo más grande que duplicar o triplicar en términos de gas. Por eso decía, dejemos el gas stand-by. O sea, las perspectivas son muy buenas porque hay ductos que se puso en marcha OTASA la semana pasada,
está esto que se está por inaugurar, que es el tema gas, con lo cual puede haber un buen desarrollo. Que, por ejemplo, en el evento que contaba recién de Finning, hoy con el que estuvimos Silvio ahí dando vueltas, el gerente regional de Finning, él dijo algo muy interesante en un momento, ¿no? Estuvimos charlando con él y él empieza a hablar, para que tengamos una idea de qué es Finning, no solamente son las máquinas pesadas, sino son los motores de los sets de fracturas. Y Germán Wilson decía, que es el country manager de Finning Cast Argentina, y él dice, hoy tenemos un problema gravísimo, que es que no estamos pudiendo importar, estamos trabajando con motores, con arreglos, con reparaciones y demás, pero estamos con problemas severos para importar. Y nos cuesta mucho sentarnos frente a un directorio y explicarles, tratar de explicar cómo funciona la Argentina. Es algo inentendible para cualquiera que quiera invertirse en la Argentina. Bueno, eso que pasa a la gente de Finning, que lo contaba Wilson, le está pasando a todas las empresas. Y eso es lo que está poniendo, lo que dice Rystad Energy, le está poniendo un techo piso, si querés, a el desarrollo de Vaca Muerta hoy por hoy. Los ductos están, que es lo que uno de los cuellos de botella, se está destrabando lentamente, falta todavía la reversión del gasoducto norte, pero se está destrabando. Hay que resolver el tema macroeconómico, normativo, impositivo, que es el gran otro problema. Y la última para cerrar, este fin de semana estaba previsto que aumentara las naftas 4%, hay una negociación en curso, 4% porque está dentro de la suerte esta de planes cuidados que estableció el gobierno, 4% por mes hasta agosto, que no sé si va a ser así porque vienen las elecciones y nadie quiere un aumento de combustibles antes de las elecciones, ni siquiera las PASO, pero hay un pedido de las petroleras de que el aumento es un poquito más grande, quizás 7%. Dicen los sitios especializados, dice, puede llegar a ser esto, un 7% que se le dé, para que no quede tan desfasado la inflación, pero para hacer eso el gobierno va a esperar primero que llegue masa de China y ver si puede retomar un proyecto que había quedado del macrismo, que era una suerte de zona buffer, donde se podía jugar con los impuestos, es decir, bajar los impuestos, subir los impuestos, acorde a evolucionar el precio del combustible puro, ¿no? Recordemos que hoy casi el 50% del precio del combustible son impuestos estatales, con lo cual hay que ver si logran hacer una condonación o una reducción de impuestos para permitir a las petroleras generar un aumento mayor en quizás que sea el último aumento grande hasta después de las elecciones, ¿no? Por de la asunción del próximo gobierno. Claro, seguro. Que hay un desfasaje muy grande en términos impositivos que viene congelado ya varias veces, el ICL y el ITC, y hay que ver qué pasa con esto, porque los combustibles están casi 30% de lo que deberían costar. ¿Sí? Sí. Y con eso creo que te hemos dicho bastante, ¿no? No, seguro, seguro. Oscar tiene una consulta para hacerte. Sí, diga, Oscar. En la segunda etapa del gasoducto, no, bueno, según el financiamiento que nos estaban informando, va a venir por parte de privados. ¿Es por una necesidad del serlo privado o porque el gobierno ya directamente no tiene crédito absolutamente para nada a nivel internacional? No solo no tiene crédito, sino que no tiene reservas. Te estamos escuchando un poquito lejos, Camí. Estoy en el mismo lugar de siempre. No, te decía, no solamente no tiene crédito, sí, sino que tampoco tiene reservas, y menos aún tiene la posibilidad de imponer otro impuesto a las grandes fortunas, como hizo, claro, para financiar la primera etapa. Sí. La primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, sí, se financia con esa sanción que se le hizo a las grandes fortunas, ¿no?, del país, que era como un impuesto extraordinario por única vez y casi lo ponen 2 o 3 veces más. Claro, pero sí, bueno, como todas las cosas el problema viene por ahí. Sí. Argentina no tiene, hoy estamos, creo que, no sé si en reserva 0 o 14.000 millones, depende del gráfico que veas, $14.000 millones de abajo, una cosa... Sí, una cosa de locos directamente. ¿Vos te referís a las reservas del Banco Central? Claro. Claro. 7.000 millones de dólares en rojo. ¿Cómo? 7.000 millones de dólares en rojo. Claro, por eso te digo, depende del gráfico que veas, es lo que te va a dar. Lo cierto es que el Tesoro, o sea, el Banco Central financia al Estado vía transferencias, y muchos de estos proyectos como este se inician con un impuesto y se terminan financiando con el Tesoro. Claro, claro, claro. Entonces, al no haber plata, y aparte, dicho sea de paso, tiene mucho más sentido que un privado encare una obra que va a beneficiar su modelo de negocios a que lo haga el Estado, que no tiene sentido que lo haga el Estado. Bueno, lógico. De hecho, fíjate lo que va a pasar ahora, que hay un gran debate, en 2 meses vencen las concesiones de las represas del Comahue, y el Estado va a crear una entidad nueva y va a poner represas bajo su órbita. Y esto va a traer muchos conflictos, porque las provincias están diciendo, no, pare, no te cargues más de esto, están diciendo queremos ser parte de ese organismo.
¿no? Ujú. Porque queremos administrar algo, el recurso, el agua es nuestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, y hay un problema. Cuando los expertos están diciendo que un gobierno débil, como es el que tenemos ahora, no tiene que tomar determinaciones sobre este tipo de estructuras, de infraestructuras tan críticas, porque tiene una absoluta incapacidad para manejarlas. Siempre fue incapaz el Estado Nacional de hacer las cosas y sobre todo ahora está directamente avasallando la Constitución, no solamente nacional, sino también las provinciales, porque la Constitución, Todas. claro, los recursos naturales son potestad de las provincias y ahí tenemos recursos naturales, o sea, puede decir que están arriba del suelo y que es un embalse, lo que vos quieras, dibujala como vos quieras, pero cualquiera del complejo que tenemos de represas, ya desde la río abajo, desde como es Alicura hacia arriba hasta Rollito, ¿no? Pasando por intermedio de Sí, todas las demás, son todas de las provincias, son biprovinciales. Río Negro y Neuquén tienen ahí, o sea, hagan lo claro, que digan, por ladren eso. lo que ladren, pero son de ellas, son de las provincias. Pasa que el peronismo, que es una ideología que actualmente está anclada en los 70, pretende Sí, tener una nueva Hidronor y una constitución previa a la reforma del Estado del 95. sí, Es entonces bastante complejo. Ahora, afortunadamente, esto se puede deshacer tranquilamente con una resolución ministerial, no hace falta un decreto ni congreso ni mucho menos. Porque las provincias van a decir, ¿cuál es el problema? Más allá que sean los recursos naturales de las provincias, es que todo el abastecimiento para riego y consumo lo sí, tienen que manejar las provincias. exacto. Porque mañana, por ejemplo, dice el Estado Nacional, no, necesitamos darle electricidad al conurbano, mucha electricidad porque ahí están los votos, entonces te erogan todo, te vacían los canales y vos después tenés que regar toda tu producción y Sí. tenés que abastecer a tus comunidades y tenés, o sea, un ciclo no puede ser manejado de un escritorio en Buenos Aires por un ignoto funcionario, cualquiera fuera su color político. Entonces, eso tiene que tener naturalmente participación en una provincia por una cuestión de cercanía, sobre todo, ¿no? Y conocimiento. Ahora, Digo, hoy Chocón está erogando muy poco sí, porque está muy bajo, está por muy bajo, ejemplo. sí. Sí, muy bajo, sí, sí, sí. Ahora, Camilo, Entonces, ¿cuándo es sí. que vencen las concesiones? Entre agosto y diciembre. La mayor parte, creo que Estamos, el Licurá vence en diciembre, las otras vencen en agosto. estamos en el horno, porque en agosto son las PASO y recién en diciembre va a asumir el nuevo gobierno, o sea que va a haber un momento, y a mí me preocupa, lo que me preocupa es cuál es la posición que van a tener los gobernadores actuales que encima dejan el cargo dentro de unos meses. O sea, no pueden No, hacer... pero si, imagínate, ponete del lado de, por ejemplo, Guado de Pedro, y que Sí. diga, qué lindo, inauguramos el gasoducto, soberanía energética, y ahora le sacamos a los privados asquerosos, capitalismo de Y derecha, le sacamos la represa y repugnante. Sí. pasaron a ser del Estado, la bandera del nacionalismo enarbolada, hincha en los pechos y demás. La Sí, campaña todo vale. tenés Vos razón. me decís, Sí. Vos me decís, ¿esto tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. El gobierno este ha demostrado ser preso de la ilógica absoluta todo el tiempo y permanentemente. Hace Siempre. No te 16 hablo años. del pusilánime de Fernández, que es nada, es humo, porque no sirve ni para nada. Pero donde está el poder político hoy, que es en el cristinismo, y es una bandera que pueden enarbolar tranquilamente para tener un mejor desempeño electoral, pero y si por ahí cualquier partido político estuviera en su misma situación, haría lo mismo, ¿eh? Y con ese criterio ideológico, por supuesto. Sí, Ahora, clarísimo. ¿cuánto va a pesar el cambio de gobierno que seguramente se va a dar, o por lo menos lo esperamos, en relación a lo que puede llegar a acontecer en Vaca Muerta? ¿Estimás, a ver, si se quiere hacer un poco de futurología, pero digo, teniendo presente las ideas de una Patricia Bullrich, un Milei, un Larreta, tal vez, digo, ¿cómo imaginás con un gobierno de alguna de estas personas que te acabo de mencionar, ¿sí? Vinculado al sector energético? Mirá, no soy futurólogo, pero sí te puedo decir que todos dicen lo mismo. Vaca Muerta es la gran oportunidad que está teniendo Argentina. Yo te voy a decir algo que yo no sé, lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque ideológicamente Argentina tiene, digo, hay una encuesta de Subán Córdoba que estaba dando vueltas, que el 80% de los argentinos no quieren privatizar YPF, por ejemplo, están conformes con que sea del Estado. Ah, bueno, Es una el número que locura. están dando. Con lo cual, lo que me da la pauta, el YPF lo pongo, por ejemplo, porque es la más grande, la que tiene la creaje más grande, la operación más grande, el downstream y el midstream
no, midstream no, el downstream y el upstream más grande. Todos saben que es una gran cosa, pero para mí es algo que va a permitirle a todo abastecimiento energético exportar un poco, pero hoy tu gran exportación, a ver, desde que está Alberto Fernández, según dice el propio Fernando Marul en un tuit que lo puso hace una semana, entraron en 3 años y medio 110.000 millones de dólares por el agro, al Banco Central, en teoría. Esa plata no está. Sí, no, y no, sí. Vaca Muerta, hoy por hoy, se está debatiendo en un cambio, tiene que cambiar una estructura de desarrollo, porque hoy tenés de 40 y pico de áreas concesionadas, tenés 33 que no tienen casi desarrollo. O sea, hay 16 áreas que están en fase de desarrollo masivo, como se llama, en unas 12 empresas, si querés, y es como que le falta todavía. Y hay una ventana de oportunidad que se te está abriendo, en términos de precios, en términos de oportunidad, y Argentina tiene que desarrollarlo, pero para desarrollarlo tiene que cambiar tantas normas y tantos criterios, incluso la ley de hidrocarburos, para no priorizar el abastecimiento energético, sino la exportación, el desarrollo libre de capitales que puedan invertir y repatriar. Hoy Germán Wilson decía, nosotros hace 3 años, en los últimos 3 años invertimos, o 3 o 4 años invertimos 8 millones de dólares en Argentina. Y la pregunta es, ¿y lo pudieron sacar? No, todavía no podemos pagar dividendos. Estamos obligados a revertir, o sea, de su CAPEX, de su margen, claro. lo reinvierten, están obligados, y eso le pasa a todas las petroleras. Entonces, ¿por qué alguien vendría a invertir y enterrar un montón de dinero? Mirá, te estoy hablando de una empresa que hace maquinaria o motores, y petroleras, o son 2 rangos distintos de la misma industria, y nadie está en la misma situación. Es un entuerto Argentina bastante complejo de entender. Entonces vos me decís, ¿cómo vas a desarrollar? Y mirá, la oportunidad está. Vaca Muerta existe, es una piedra genial. Ahora, sin inversión no va a funcionar, y para que haya inversión tiene que cambiar un montón de otras cosas más, si no te vas a quedar como esto, un monedero que te permite sacar pequeños recursos como para subsistir. Y Argentina hace 80 años que viene subsistiendo. Camilo, la última te la hace Oscar también. Camilo, ¿cuál es el Sí, peso que van a tener los gobernadores en el futuro a partir del año que viene? Precisamente por esta causa en particular, porque bueno, los recursos son de las provincias. Yo quizás, no, por ahí a lo mejor tenemos un poquitito de mayor esperanzas con Rolo Figueroa, pero por el lado de Bereltinec ya sabemos que siempre estuvo arrodillado a Cristina, siempre. Ahora, Rolo Figueroa es distinto a lo que era, quizás se ponga los pantalones largos y defienda en definitiva que esto pueda crecer. ¿Cómo lo ves vos? No, a ver, si yo fuera gobernador, que calculo debe pasar lo mismo todo, iba a tratar de hacer lo posible, maximizar la mayor cantidad de beneficios. Yo no sé en términos políticos cómo va a terminar siquiera conformando su gabinete de Figueroa. Claro. Sí, no, Es no un lo tipo sabemos. de Hay un personalidad hermetismo fuerte, eso total. está claro. Sí. No Hay un hermetismo claro. total. A ver, es una persona de buena llegada en algunos sectores, está en el ámbito nacional hoy por hoy, con lo cual tiene conocimiento del paño, está en contacto con todos los otros partidos con políticos, con los que tienen posibilidades y con los que no. Tiene su personalidad también, conoce mucho la provincia de Neuquén, sabe cómo está. No sé, el caso de Río Negro será distinto. Tiene un vuelo propio independiente, tampoco tiene tanto desarrollo. Yo creo que ¿cómo va a ser el concierto de gobernadores? Y mirá, ya estamos en un estado en descomposición. Si un gobierno nacional tiene problemas para poder consolidar una institucionalidad, y los gobernadores van a tenerla bastante complicado, porque van a tener que funcionar de otra manera. Hay una medida que tomó este gobierno, no sé si ayer, antes de ayer, que me pareció brillante, y que ojalá fuera y se mantuviera, que las provincias se tengan que hacer cargo de los endeudamientos que toman. Sí, Bien. en dólares, sí. En dólares, que está bien, porque eso es un Estado federal, no que el Estado, el Banco Central te diga, ahora sí te asigno, no te asigno, pagá lo que no pagás, vos te endeudás, hacete cargo. Bueno, eso te da, de alguna manera, cierta independencia, porque no estén teniendo lo que tiene, por ejemplo, los recursos que tiene y la posibilidad de desarrollo que tiene, y vos podés, de alguna manera, tomar una hipoteca. Esta medida la toman Y es porque no les buena. queda otra, porque el Banco Central claro. está con reservas negativas, pero esta idea, estoy totalmente alineado con lo que planteas vos, representa, ¿sí?, al federalismo de verdad. Sabemos que este gobierno no es un gobierno que apunta al es un federalismo, gobierno unitario. ¿no? Pero sí, total. Argentina tiene gobierno unitario desde 1980 para acá, o sea, tampoco seamos ilusos, pero
a mí me parece fantástico, o sea, hacete cargo. Estaría bueno que la próxima medida es vivir de tus recursos. Entonces Neuquén iría bárbaro. Y el Río Negro también. Sí, claro. Por supuesto. ¿Sí? Cami, Sería querido, realmente federal, pero bueno. te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta el próximo jueves. Dale. Hasta luego. Saludos. Adiós, muchas gracias. Camilo Ciruzzi, pasada por la cocina de las noticias.